Buenos días, gente. ¿Cómo están? Estamos aquí en esta improvisación, esta conversación en modo cuarentena, en especial pandemia. No sé cómo llamarle derechamente, ley, tal show, pero me gustaría seguir las recomendaciones de los cuidados para las personas con discapacidad por la contingencia del COVID-19. Y estoy con un gran invitado que es mejor que él para escuchar sus consejos, doctor Pedro Chaná. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, doctor. Qué bueno, espero que estés en tu casa ahí en cuarentenado. Por supuesto, aquí estamos con arresto domiciliario. Sí. Pedro Chaná es un médico especializado en neurología y trastornos del movimiento. Es profesor titular de neurología de medicina en la Universidad de Santiago y es médico de la Federación Mundial de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, fundador del Centro del Trastorno del Movimiento, CETRAM. Justamente de lo último me gustaría hablar, porque en las redes sociales de CETRAM usted hizo una conversación de los cuidados que hay que tener con las personas con discapacidad en este momento. Bueno, mira, en términos generales el panorama, estamos en un momento que es incierto y eso ya en sí genera todo un tema, porque nadie puede decir para dónde va a ir en este minuto. Claro, hay como una idea, tú ves muchas especulaciones, curvas, ¿no es cierto? Yo diría que es la época de las curvas. La verdad es que las curvas son proyecciones nomás, no, realmente no sabemos lo que va a pasar y eso genera mucha angustia. Y yo creo que ahí hay un primer tema a trabajar y creo que efectivamente ahí donde tú tienes un gran rol, que es como llevar esto a un espacio de comunicación en que también tenemos que entender que a pesar de las incertezas de la vida, tenemos que vivir tomando precauciones, pero vivir. Oiga, Doc, disculpe que lo interrumpa, eso de vivir. ¿Se ha dado cuenta de lo frágil que era nuestra vida que teníamos hace unos meses atrás? Que la persona cambió completamente la rutina de ir a trabajar, de salir, de hacer su vida, el día a día, y finalmente llegó este virus y todos encerrados en sus casas, bueno, los que pueden. Lamentablemente no es así en todos los casos. Y bueno, yo aquí hago una analogía de que, bueno, a muchas personas les cuesta quedarse en la casa, sin embargo, es como la realidad de muchas personas con discapacidad o con alguna enfermedad, con dependencia severa, que viven todos los días. Claro, bueno, tú lo dijiste eso, yo creo que es importante decir, tu realidad previamente era ya bastante restringida tu capacidad de movimiento, o sea, tú eso lo vivías día a día. Ahora los que tuvimos que restringir nuestra movilidad por otros motivos fue todo el mundo, todo el país se vio restringido en movilidad. Y claro, estamos alegando de algo que tú vives día a día. Yo creo que eso es un primer punto de empatía, digamos. Mira, estos momentos nos debe hacer pensar que hay muchas personas que ya vivían este nivel de restricción y que nosotros no las veíamos, y eso es importante, como que es un momento de reflexión, y creo que es uno de los puntos que hay que aprovechar. O sea, aquí hay un punto de reflexión para que cuando volvamos a nuestro espacio también pensemos que hay otras personas que no van a volver. Estoy de acuerdo contigo. Con respecto a los cuidados de las personas con discapacidad y las consideraciones del COVID-19, bueno, usted lo sabe de sobremanera, hay 5 tipos de discapacidad: la discapacidad física, la sensorial, la intelectual o psíquica, la visceral, y también la discapacidad múltiple. Bueno, este término justamente se ocupa porque muchas de las personas que tienen alguna patología, un diagnóstico, comúnmente tienen otras enfermedades contiguas. Por ejemplo, yo tengo una patología de base, la ataxia de Friedreich, neurodegenerativa. Aún así soy asmático crónico. Eso se repite en muchos casos, ¿no? Las personas que tienen alguna discapacidad muchas veces tienen otra patología. Es muy común. Bueno, las enfermedades neurodegenerativas especialmente tienen eso, porque la enfermedad neurodegenerativa asocian distintos sistemas que se producen alteraciones. Por ejemplo, puedes tener diabetes, eso tú también lo sabes, que es una posibilidad. Y bueno, en este caso la diabetes es muy importante porque es uno de los grupos vulnerables al COVID, ¿no es cierto? El COVID tiene un problema relacionado con la diabetes y con la hipertensión. Pues en el fondo es una enfermedad, un virus que puede producir problemas respiratorios, ¿no es cierto? Pero que afecta o complica más a ciertos grupos que tienen enfermedades cardiovasculares
o diabetes. Esos son los grupos más complicados. Y dentro de esos grupos, la gente con discapacidad en general tiene más de una asociación o intersección, que podríamos decir. Sí. Cruces, es común. Oiga, Doc, y sobre lo mismo, estos grupos de riesgo, las autoridades y los medios de comunicación no han sido muy empáticos en incluir a las personas con discapacidad en los grupos de riesgo. Claro, un poco lo que ha vivido tradicionalmente el mundo de la discapacidad. Es un grupo que ha sido invisibilizado por la sociedad, o sea, es poco visto, pero efectivamente también caen en un grupo de vulnerabilidad que tiene mayores riesgos que la población habitual, digamos. Entonces, y que el COVID, claro, los viene a golpear más duro, es por distintos motivos, porque la posibilidad de contagiarse, ¿no es cierto?, está muy relacionada con tu capacidad de autocuidado, de poder mantenerte distante del virus. Por ejemplo, una persona que es ciega, por ejemplo, la capacidad de ver la distancia social, la capacidad de entender si tocó un espacio que potencialmente contaminado, tú mismo con tu silla de ruedas, ¿no es cierto?, tienes que considerar a la silla de ruedas parte de tu cuerpo, ¿no es cierto?, y que es parte de tu cuerpo. Y cuando tú vas por la calle con la silla de ruedas, ¿no es cierto?, vas contaminando la rueda en forma permanente. Cuando yo llego a la casa, por ejemplo, una de las medidas que hemos tomado en mi casa es que nos cambiamos los zapatos a la entrada. Tú tendrías que cambiarte la silla de ruedas a la entrada. Claro, es complicado, ¿no es cierto? Entonces tienes que sanitizar la silla de ruedas antes de entrar a la casa para no contaminar la casa. Oiga, Doc, estos cuidados que hay que tener con las personas con discapacidad. Me gustaría conversar un poco instructivo que hizo la OPS, ir conversándolo. Esto está disponible en la página web de la OPS. De todas maneras, lo voy a poner en la descripción de este video para que la gente se informe. Habla mucho de distanciamiento social, pero en el fondo, ¿cómo decirle a alguien que tenga distanciamiento social si depende de otra persona? Bueno, ahí hay un tema. Por ejemplo, aquellas personas que tienen dependencia, y esto es lo que ha pasado en los hogares de ancianos, ha sido el mismo fenómeno, digamos. Hay un personal de asistencia, ¿no es cierto?, una persona que tiene que tomar ciertas precauciones. Se habla de los cuidados que deben tener las personas con discapacidad, pero también hay que incluir a su entorno, a su red de apoyo, a los cuidadores, a los familiares, a los asistentes. Por eso son rutinas familiares. Yo lo veo, o sea, son unidades, son todos los que vivimos bajo un mismo techo. Esto de la planificación de las rutinas. La planificación de las rutinas, nosotros personalmente, te lo digo en la vida diaria, hicimos en nuestra casa una planificación de nuestra rutina. ¿Te fijas? Nos ordenamos. Bueno, entonces, lo que me contaba de sacarse los zapatos al momento de ingresar. Pero mucho más que eso, o sea, tenemos toda una rutina familiar en torno a esta nueva manera de vivir. La persona con discapacidad tiene que también hacer este proceso, tiene que pensarlo. Bueno, Doc, sin más que estar agradecido de todas las recomendaciones y palabras de esta conversación, me gustaría dejarlos invitados a todos para que visiten las redes sociales de CETRAN, que es un centro que constantemente nos está ayudando a las personas con discapacidad con diferentes especialistas y nos están informando justamente del COVID-19. Sí, estamos con una charla del COVID, está colgada, está cómo hacer ejercicio en casa, de forma segura. Muévete en casa le pusimos, y también cómo apoyar a las personas que cuidan. Que esté muy bien y muchas gracias. Un gusto, nos vemos.